Si ahora volvemos a recordar nuevamente la separación de la Tierra del Sol, y si tenemos presente que el Cristo es la más sublime entidad de entre las que entonces dejaron la Tierra, podemos decir, hay entidades como el Cristo que solo en el curso del tiempo pueden extender su influencia sobre la Tierra. Pero con la separación del Sol también se relaciona otro hecho. Para comprenderlo, recordemos primero que la sustancia del antiguo Saturno fue relativamente sencilla, pues existió como fuego-calor. Aún no había ni aire ni agua, ni tampoco el éter de la luz. Todo esto no se formó sino durante el estado planetario del Sol. Durante el estado planetario de la Luna se agregó lo acuoso como otro estado de la densificación, y por el lado de la eterización, el éter del sonido. Durante la existencia de la Tierra se formó lo térreo como nuevo estado de densificación y como ulterior estado de eterización, el éter de la vida. De modo que en la Tierra contamos con el calor, el aire o sustancia gaseiforme, sustancia acuosa o líquida y el estado sólido o térreo. Por otro lado, los estados más sutiles, el éter de la luz, el éter del sonido y el éter de la vida, que es el más sutil de los que existen. Al separarse el Sol de la Tierra, salió no solo la sustancia material, sino también lo espiritual. Este último, paso a paso, volvió a la Tierra, aunque no en su totalidad. Lo explicaré brevemente. De los estados etéreos del hombre terrenal percibe el éter de calor y hasta cierto grado la luz. Lo que él percibe como sonido no es sino un reflejo material del sonido verdadero, que es el etéreo. Al hablar del éter del sonido, se trata del portador de lo que se llama la armonía de las esferas, que solo se percibe espiritualmente. El Sol en su estado físico actual envía su luz a la Tierra, pero él también alberga aquel estado superior. Por lo tanto, no es un decir infundado cuando Goethe exclama: desde el principio el Sol resuena en esferas fraternas, rivalizando. Su órbita eterna la cumple con estampido tronador. Bueno, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, pregunta o quieren una pequeña explicación. Vuelvo a leer, ustedes me dirán en confianza. Bueno, si está todo claro, yo sigo leyendo. No, espérate, es que antes que ni quieras cómo preguntar. No, entonces déjenme yo, no sé si sea pertinente, pero déjenme hacer un pequeño resumen de lo que dijo aquí Steiner. La idea es que todo este proceso que uno piensa que es sencillo no es tan sencillo, ¿no? Se ha tenido que preparar muchas cosas y a nivel cosmológico también se han preparado cosas. Actualmente, nuestra forma de pensar, la academia actual, siempre piensa que ha habido un solo universo y que todas las cosas se han dado así como las vemos ahora, desde el principio. ¿En qué sentido estoy hablando? En el sentido de que desde los primeros, digamos, años, digamos millón de años del universo, o sea que estaba recién nacido el universo, ya existían todos los elementos, como lo tenemos ahora, todos los elementos químicos. Y la materia sólida existía, siempre ha existido. Eh, realmente hay algo que sí, para no echarles mentiras, que sí la cosmología ha aceptado, que es cómo se ha ido, digamos, el universo adaptando a las formas posibles para que albergue una forma de vida física. Lo curioso es que a pesar de que se sabe todo eso, se sigue pensando que es fácil dar vida física en cualquier lugar del universo, a pesar de que se sabe todos los problemas que hay o que hubo en el universo para llegar a que algo pudiera tener vida física. Bueno, después yo puedo ampliarles más sobre esto, pero no quiero hablar mucho porque me estaría apartando del tema. La idea es que Steiner dice que se requirió de ciertas evoluciones precedentes a nuestro universo para que nuestro universo actual se diera.
En el primer universo, que en ciencia espiritual o antroposofía o en esoterismo se llama Antiguo Saturno, era un universo muy especial, porque lo más denso que existía era el calor. Ni siquiera existía el gas, mucho menos lo acuoso y mucho menos lo sólido. Solo era el calor. Y las formas se delimitaban, pues hablando físicamente, por formas de calor. Ese universo pasó, siguió otro universo que esotéricamente se llama Antiguo Sol. En ese nuevo universo se le agregó a las formas materiales lo gaseoso. O sea que ya tenemos un universo con dos sustancias, lo calórico y lo gaseoso. No existía nada más. O sea, un universo como el nuestro no podía existir. Después de ese universo apareció otro que se le llama Antigua Luna, y se le incorporó otro nuevo estado a la materia. Tenemos entonces el calor, lo gaseoso y lo líquido. Pero no existía lo sólido en ese entonces, en ese universo. Solamente en este universo, en el actual, que se llama Tierra, se vino a incorporar el tercer estado de la materia, cuarto estado, el sólido, ¿no? Antes no existía eso. Para que la materia pudiera densificarse, o mejor dicho, en palabras espirituales, para que del mundo espiritual pudiera emerger algo material, tuvo que haber un proceso de densificación y costó 4 universos. Eso es más o menos lo que quiere decir Steiner. No sé, Vale, si fue pertinente el resumen o tiene alguna pregunta. No, no, buenísimo, sino que, claro, uno tiene como muy en la mente o en el manejo, pues la parte física, y cuando dicen que resuena el sol, entonces uno como que se Ah, le ya, ya, traen ya. ahí todos los cables. Y lo otro es que a veces he leído que dicen que nos han metido en la cabeza que el sol es dañino, que la crema bloqueadora y que nosotros resistimos el sol, o que es beneficioso, que no es tan dañino como dicen. Sí, buena, Quería como, sí, buena pregunta. Vale. Lo primero que dijiste, qué bueno que lo dijiste porque esa es la otra parte y no se me olvidó explicarlo. Porque, digamos, en cada universo se ha densificado más la materia. Pero hay una ley espiritual que cuando algo se densifica, tiene que haber algo que se espiritualice. O sea, es como algo en contravía, ¿no? Como una especie de tercera ley de Newton, de una acción y reacción. Si algo se densificó, es porque algo se espiritualizó. O viceversa, uno lo puede pensar. Si algo se espiritualizó, fue porque algo se tuvo que densificar. Entonces, como en este caso estamos hablando de densificación de la materia, cada vez que se densificaba, digamos, el calor a gaseoso, luego lo gaseoso a líquido y luego lo líquido a sólido, en cada densificación hubo un proceso también de espiritualización. Entonces, esa parte me faltó explicarla. Del primer universo que se llama Antiguo Saturno, lo calórico se densificó y se espiritualizó. O sea, se abrió dos caminos más. Entonces ya no solamente en el siguiente universo que llamamos Antiguo Sol existía el calor, sino que existía lo gaseoso como densificación, pero se adquirió algo más, la luz. Eso no existía antes en el Antiguo Saturno. En el estado evolutivo en el universo que se llama Antiguo Sol, se agregó del calor lo gaseoso, pero también la luz. Por eso se le llama a ese universo Antiguo Sol, porque se puede asemejar como las estrellas actuales, que es de gas, pero producen luz. Por eso fue muy pertinente que los antiguos esoteristas le pusieran a ese universo Antiguo Sol, porque hay una relación. Después se densificó un poco más en el tercer universo, y ya sabemos que lo gaseoso se densificó acuoso. Pero asimismo, por la ley espiritual que existe, también se espiritualizó algo más. Entonces lo que llamamos como éter de la luz se espiritualizó en algo más, se agregó algo más espiritual que se llama éter de sonido. En eso Steiner dice que actualmente nosotros percibimos como una vaga imagen de lo que es el éter de sonido. El sonido que escuchamos con nuestro bien complejo de la oreja, el auditivo que tenemos nosotros, capta las sombras de lo que realmente es ese éter de sonido. O sea que nosotros todavía no percibimos bien el sonido, a pesar de que pensamos que sí. Y en este
tercer, cuarto estado evolutivo que llamamos tierra, se densifica más lo acuoso a sólido, pero también se espiritualiza lo que llamamos éter del sonido a éter de la vida. Por eso se hace posible muchas cosas vivientes en el estado material, si no, no fuera posible. Y esa es la primera parte de tu pregunta. Y lo otro, Male, es muy interesante lo que dicen que el sol es muy dañino. Y es como todo, ¿no? Todo en exceso es malo, pero si lo ausenta, también es malo. El sol es indispensable para la vida. Si quitamos la luz solar, se acaba la vida. Eso así de sencillo es. Las plantas necesitan luz solar, si no, no hay vida. Perdón, si no, no hay plantas. Y si no hay plantas, no hay tipos de vidas más evolucionados. Ahora bien, nosotros somos seres sensibles. Si nos exponemos demasiado en esta época, antes no era así, pero en esta época, si nos exponemos demasiado al sol, sí es malo. Pero eso es en esta época y no lo quieren decir los científicos. Antes no pasaba eso. Antes de la revolución industrial, la capa de ozono era suficiente para protegernos de los rayos nocivos del sol, que son los ultravioleta y más energéticos. Ahora hay ciertas deficiencias en nuestra capa, en nuestra atmósfera, y por eso se filtran ciertos rayos ultravioletas que sí son dañinos para nosotros. Eso sí es lo perjudicial, porque se ha deteriorado el ecosistema que era muy bueno para proteger la vida. Y es culpa de nosotros, de la revolución industrial. Eso es malo, la respuesta. Listo, Santi. Y de lo primero que me dijiste, pues a uno le queda cuando dice que la imagen del sonido, entonces uno ahí, como te digo, trueca todo. La imagen no es como algo visual y sonido es algo del oído, entonces me cuesta trabajo cuando hablan de eso. Sí, incluso si te dijera, te voy a decir una verdad científica. La Dale. luz, la luz es invisible. Eso es una realidad o una verdad científica. Pero nosotros pensamos que vemos la luz. Así mismo con el sonido, solo que es más difícil de explicarlo. Entonces la luz se percibe como, no Lo con los que, ojos, sino como, no, no vemos la luz, es invisible. Lo que vemos nosotros es la interacción de la luz con un átomo o átomos. Si no hay átomos, es imposible ver la luz porque es invisible. El y choque. entonces, ¿qué es la luz? La luz es una radiación No, yo es que la electromagnética. interacción, ajá, No, la luz es una radiación electromagnética. Es invisible en ondas de radio, invisible en infrarrojo, invisible microondas, invisible en ultravioleta, invisible en X, invisible en gamma y también invisible en la luz visible. Lo que es visible no es la radiación, lo que es visible es la interacción de la radiación electromagnética en la frecuencia de luz visible con un átomo. Si no hay átomos, sería total, no podríamos ver la luz. Gracias a que se choca la radiación con los electrones o las nubes de electrones de los átomos, esa interacción hace visible, o el choque hace visible a nuestros ojos. Esa es la interacción. Y te voy a decir algo más extraño todavía, Mal, dale. para que lo pienses. O para que no duerma hoy, mejor Sí, dicho, sí. dale. Los átomos también son invisibles. Lo que hace visible a los átomos es precisamente el choque de la interacción de la radiación electromagnética de la frecuencia luz visible con una órbita de electrón de un átomo. O sea que si yo por aparte trato de ver la luz visible y por aparte trato de ver un átomo y no los choco, no los puedo ver, no los podría ver. Serían invisibles, que es lo más sorprendente de todo esto. Ahora uno puede objetar si quiere, con todo respeto y lógica. Ah, pero si yo tengo una pila de átomos me voy a chocar con ello. Puede ser que no lo vea, pero sí lo voy a sentir, ¿no? Me voy a chocar con ellos. Eso también es una ilusión. Uno no se puede chocar con los átomos, porque se sabe que los átomos son vacíos. La física actual sustenta que un átomo es un núcleo
y a lo lejos están las orbitales de los electrones. Entonces, ¿por qué hay una resistencia cuando hay choque de átomos? Es por los campos energéticos, no porque haya una materia sólida. No, porque los átomos son como huecos, digámoslo así. Son invisibles y tampoco tienen resistencia sólida. Lo que hay una resistencia es energética. Hay una resistencia de fuerzas débiles con fuerzas fuertes, así como hay fuerzas de gravedad. La fuerza de gravedad no es sólida, simplemente es una fuerza. Así como cuando hay polos de imanes opuestos que se repelan, esa repulsión no se debe a que haya una materia sólida ahí repeliéndolo, sino que son energías lo que repela. Pero uno tiene la sensación y lo ve y se engaña y piensa, no, pues hay materia sólida y por eso me choco. Yo veo la luz. No, son ilusiones que han pasado de generación en generación. Ya, eso es lo que quería resumir. Santi, espérate un tico, y qué pena pues mi ignorancia. Es decir, No, está bien. la luz que llamamos luz Sí. es la consecuencia del choque Lo que de que, vemos, no, lo que ajá, vemos es la sí, consecuencia del choque de la radiación electromagnética en la frecuencia de luz visible con un ajá. átomo o con átomos. Y esa frecuencia de radiación, ¿cuál es el objetivo de esa frecuencia de radiación? No sé qué, no sé qué. Esa frecuencia de la radiación es lo que emite las estrellas. Hay ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Sabemos Y que el hay otros tipos. objetivo de eso es para qué lo emiten. No. Ah, bueno. O sea, para la ciencia no hay ningún objetivo. ¿Sí? Porque según la ciencia todo se hizo por cuestiones del azar, no con propósitos. Sí, que no hay, ajá. No, no hay objetivo. O sea, que por qué existen los sistemas solares del universo, no debería haber un propósito. A no ser que acepten que existe un Dios con un plan. Pero como la ciencia no acepta un Dios con un plan, entonces no hay un propósito. Y como no hay un propósito, no pasa nada si existe un universo con solo un planeta con vida. No, no debería haber objeción, porque no existe Dios con Ujú. un propósito, ¿no? Sí, Entonces, por esa misma razón, para la ciencia no hay un propósito de por qué hay estrellas, ni por qué las estrellas emiten sol y por qué no. Para la ciencia espiritual sí hay un propósito. Todo se hizo por Cristo, digamos así, y por Cristo es para la humanidad. Todo tiene un plan. Si no, no habría vida en el universo, si no hubiera un plan. Porque para que haya vida se requiere muchas, pero muchas variables en determinadas condiciones muy fijas y precisas para que haya vida. Y dejar eso al azar no tiene sentido. Es más, uno se puede cuestionar con el rigor científico. ¿Por qué se forman las estrellas? No deberían, o sea, no debería haber leyes para que se formen las estrellas. O sea, en los modelos astronómicos, cosmológicos, donde se forman universos, no hay razón para que existan leyes para que los enlaces químicos se formen. Sin embargo, hay leyes que hacen que se formen. Hay resonancias en los elementos químicos que hacen posible esa unión. No debería haber un universo así, pero actualmente hay un universo con leyes. ¿Quién puso esas leyes? Eso deberían cuestionarse los científicos ateos. genial, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, comentario adicional o continuamos. De pronto recalcar un poco lo que tú has dicho, Santiago, de que lo que vemos realmente no es lo que vemos. Vemos el verde, vemos el rojo, vemos el azul, pero como tú bien lo has dicho, es el resultado de la interacción de las ondas electromagnéticas de la luz. ¿Sí? Que la luz se comporta como onda y también se comporta como partícula, y el resultado de esa interacción es lo que nosotros vemos como formas, o es lo que vemos como colores, o es lo que vemos como nubes, ¿no?
Entonces realmente como tú lo has dicho bien, es como una ilusión, ¿no? Porque realmente no existen. En efecto, así es. Y ahorita que tú dices eso de los colores, entra muy bien a colación la teoría de los colores de Goethe. Fíjense que Goethe fue posterior a Newton, ¿no? Newton nació más o menos en 1660 y pico, ¿no? Casi 200 años después, Goethe saca una teoría diferente de la de Newton. Newton tiene su teoría de los colores y es la que actualmente se explica en física de 11. Esa teoría de los colores que uno aprende en el colegio es la de Newton. 200 años después apareció Goethe y sacó su nueva teoría de los colores y esa no se enseña. ¿Y saben qué es lo curioso? Que no lo han podido rebatir, pero aún así no lo enseñan. Si se hubiera rebatido, hubieran dicho hace rato, no, eso no es así. No lo han podido rebatir en su teoría de los colores, que fue posterior a la de Newton, 200 años, y es más importante, y esa no la enseñan en los colegios. O sea que siempre hay un toque de materialismo en la academia, porque si aceptaran la de Newton, ve la de Goethe, yo creo que mucho de lo medio ateo en el formar de la academia que se empieza desde el colegio cambiaría mucho si se enseñara la teoría de color de Goethe, porque ahí se da a entender casi que directamente, pero no puedo decir así, que hay algo más allá del mundo material que es importante para la percepción de las cosas. O sea que mucho es subjetivo. Eso es lo que más o menos se muestra en esa teoría. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere hacer un comentario, complemento, pregunta o continuamos. Santi, pero entonces toda esta como ilusión, pues de lo material que vemos, pero pues en realidad como que nada existiría, es toda creada como por el fin, la finalidad que tiene la humanidad. Sí, suena un poco, no sé si decir orgullo humano o egoísmo humano. O sea, sí es así. Ahora, no tiene nada que ver con eso, pero sí es así. ¿Por qué? Porque cuando, imagínense, tratémonos, o sea, yo sé que esto suena muy pretencioso, ¿no? Pero imaginémonos cómo es el pensamiento de Dios Padre, de la Divina Providencia. No es un Dios ocioso, claro, eso es un término humano, pues digámoslo así. No es un Dios improvisador, obviamente, también son términos humanos. Por eso estoy tratando de hacer una analogía con todo el respeto, pero humanamente uno podría acercarse, tratando, ¿no? Es un Dios que cada vez que crea algo, lo crea con un propósito. Dios no está creando cosas para ver qué pasa. No, hay un propósito. Pero Dios, digamos, en su propósito, pone a trabajar, pues por decirlo así, ¿no? Son palabras humanas, a las jerarquías en su proyecto, en su propósito. Y el proyecto, el plan, digámoslo así, que actualmente está en juego en toda la creación espiritual, es el desarrollo de una cualidad espiritual que se llama la libertad y el amor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que actualmente ninguna jerarquía espiritual tiene libertad y amor. A pesar de que son muy próximas a Dios Padre, a la Divina Providencia, no tienen esas cualidades, no tienen cómo obtenerlas. Entonces, el plan divino desde Dios Padre, digámoslo así, desde la Divina Providencia, para crear esas cualidades que no existen en el mundo espiritual, está el ser humano como plan, como proyecto. Estamos en nosotros en medio proyecto, digámoslo así. Tenemos un propósito, tenemos una responsabilidad para con Dios, con el universo, como quieran pensarlo, decirlo, ¿no? Que es crear el amor en libertad, porque una vez que el ser humano lo desarrolle, lo puede donar o dar al resto de las jerarquías espirituales cuando lo desarrolle. Para eso se requiere
un mundo o un universo material. Y para eso se requiere que exista temporalmente, además del mundo material, necesita que exista temporalmente la maldad. Por eso se tuvieron que crear un mundo material, a pesar de que es un mundo espiritual lo importante, y se tuvo que crear la maldad para ese propósito. Y son cosas temporales. La materia es algo temporal, el mundo material es algo temporal, y la maldad va a ser temporal. Cuando el ser humano logre su objetivo, va a dejar de ser necesario un mundo material y va a dejar de ser necesario la maldad. Eso es la idea. No sé más los demás si quedó claro. Pues sé que es un poquito pretencioso pensar como Dios, pero esa es la idea, ¿no? No, súper interesante, Santi. Sí, es verdad, decir, en este, entre comillas, la teoría del caos, dice, no, pues brotan y brotan cosas, pero todo tiene una razón de ser, todo, absolutamente todo, no está al azar, todo tiene. Sí, así es. Todo está, con palabra humana también, de nuevo digo, premeditado. Son palabras humanas, pero como no hay más de dónde escoger, tengo que decirlas, ¿no? Hace parte del plan divino, es lo único que más aproximado uno puede decir. La maldad Ve, hace Santi. parte. Sí, dime, Kate. No, qué pena, te interrumpí. No, no, yo iba a decir algo chiquito, que la maldad hace parte del plan divino, pero es algo temporal. Eso te iba a preguntar, pues como lo dijiste ahorita, como el propósito o la finalidad de la humanidad es una, pero eso es como una parte dentro de toda la finalidad, pues final que tenga Dios con todas las jerarquías, con todo lo que existe, con todo lo que ha creado. También se sabe que cuál pueda llegar a ser como el propósito final del universo, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo. Muy buena pregunta. Definitivamente no acaba allí, ¿no? Cuando el proyecto de la humanidad acabe, vendrá otro. Y casi seguro que ya está todo planeado. Solo que humanamente no podemos saberlo todavía. Tenemos limitantes todavía. Más adelante, cuando ya al final de los tiempos de la evolución humana pase y pasemos a la jerarquía correspondiente que debemos ser, o sea, cuando nos incluyamos ya en el coro de las jerarquías espirituales de la Divina Providencia, en ese momento posiblemente ya se nos revele cuáles los planes siguientes. Por lo pronto, solo sabemos eso, nuestro propio plan, que está actualmente en juego, ¿no? En todo el mundo espiritual. Santi, y me pareció de mucha responsabilidad lo que dices acerca de, pues sí, la responsabilidad de nosotros con lo del amor y la libertad. Y no lo apreciamos o ni siquiera vemos la trascendencia de eso. En efecto, es muy, en otro ciclo de conferencias lo vamos a leer. ¿Qué tan importante es la humanidad para las jerarquías espirituales nuestro trabajo? Es tan importante que si uno supiera, cambiaría la forma de, casi seguro cambiaría la forma de uno de actuar mucho, ¿no? Bueno, es un decir, porque uno puede saber y uno puede seguir igual, obrando igual, ¿no? Pero por lo menos uno ya pensaría más las cosas. Hay un ciclo de conferencias que se llama Almas Grupales y Jerarquías Celestiales. Allí se explica mucho de esto y de la responsabilidad del ser humano y de lo que está pasando actualmente si el ser humano sigue así. O sea, hay mucho en juego. O sea, las jerarquías se sacrifican por nosotros en muchos aspectos porque también ellas dependen de nosotros. O sea, hay mucho en juego. Solo que ese ciclo de conferencias yo creo que es mejor leerlo después cuando tengamos más bases de la antroposofía. ¿Listo? Listo, Santi. Ajá. O sea, digamos, voy a darles una ideita nada más. Lo que está en juego es nada más y nada menos. O sea, sí, bueno, no va a pasar, pero sí les voy a decir lo que está. O sea, no va a pasar porque ya está el plan más o menos línea, está trazado. Pero a pesar de que está trazado,
puede haber la inclinación de la balanza del mal se incline más de la cuenta de lo esperado. Entonces, digamos, los que coronen hacia el bien pueden ser menos de lo esperado. Eso es lo que puede pasar. Y lo que se planea es que la gran mayoría corone hacia la jerarquía adecuada, ¿no? Hacia lo que es el plan divino. Pero como está en juego la libertad también, además del amor que van unidos, no se puede saber con cierta exactitud cuántos son los que se van a salvar o lo van a lograr. Y eso es lo que está en juego, la cantidad de almas humanas que lo logren. ¿Y por qué es tan difícil? Actualmente sabemos que existen tres jerarquías opositoras, con su propósito, ¿no? Las de Lucifer, Arimano Satanás y los Asuras. Lo que no les he dicho es que hay una que manda a todas, que es como el anticristo, con el mismo nivel de Cristo, pero a nivel negativo. Cuando eso logre pasar, que es más adelante, va a haber mucho en juego. Y ese es el problema. Y eso es súper secreto. Eso en las escuelas esotéricas tampoco se dice, que hay un anticristo casi al mismo nivel de Cristo, al nivel negativo, ¿no? Eso es tan duro y difícil de decir que no lo dicen. O sea que hay mucho en juego. Ya espero no haberles dañado la noche, pero esa es la idea. Ya no podemos dormir por nada, Santi. Olvídense lo que les dije entonces. Y yo que llegué tarde y ya me asusté. Ay, Andrea, nos hiciste Yo falta acabo de para llegar, ver el excusa, sol y todo. yo acabo de llegar y acabo de escuchar eso y yo, mejor dicho, A echarse la bendición, mejor dicho. no, 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 no. No, pero interesante. Santiago, pienso que, Dime. pienso, pienso que en el Apocalipsis de San Juan hay muchos elementos de lo que tú estás mencionando. Creo que de una manera metafórica o no sé qué, pero creo que ahí se apunta hacia eso, ¿no? Hacia esas cosas que, como tú dices, si la humanidad no hace, pues, el, si la humanidad no hace el trabajo que tiene que hacer de volver a la esencia divina, pues muchas cosas oscuras pasarán, ¿no? Aunque pasarán, pero pasarán, o sea, no serán eternas y tendrá que venir una época, como tú lo dices, donde el mal desaparezca. Así es, en efecto, así es. Es muchas verdades espirituales no se dicen en público precisamente porque algunas son difíciles de oír y otras, si la gente no está preparada, simplemente van a pensar que uno está loco, uno es conspiranoico, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se dice, o sobre todo antes de Steiner, ¿no? Era secreto. Después de Steiner, después no, yo digo Steiner, pero no es por Steiner, sino que hubo una época en que los maestros espirituales dieron vía libre para que esto se diera público. Por eso también, casualmente, lo de Carlos Castaneda, él dice en sus libros que esto ya es hora de dejarlo al público, ya no es secreto, ya no es un linaje selecto, sino que ya se publica a toda la humanidad, porque ya es la época en que el ser humano se supone que ya está lo suficientemente maduro espiritualmente para poder discernir de lo que puede ser bueno y malo. Y hablando del conocimiento, es así también. Entonces, desde Steiner, ya digamos desde esa época, ya se dio vía libre para que todos los conocimientos esotéricos se vuelvan exotéricos. Eso también es bueno, ¿no? Pues para nosotros que nos gusta estudiar las cosas espirituales. El problema es que también los agentes opositores saben de eso, entonces también publica mucha basura para despistar y engañar a la humanidad. Entonces uno tiene que saber discernir. Así como hay libros muy buenos de Steiner, de Carlos Castaneda y otros, hay unos que son basura enmascarando espiritualidad. Por eso también hay que saberlo, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional, pregunta, o continuamos.
Continuemos. Vale, muy bien. Bueno, ¿quién me ayuda con el texto? Yo, Santi. Yo leo, Santi. Bueno, el que quieran. Bueno, dale. Ya, entonces, para tal, de ahí empezamos. Desde donde le puse el inicio, con esto se alude. Ya. Con esto se alude a la armonía de las esferas, a lo que vive en el éter del sonido. Pero el hombre solo lo experimenta si se eleva a la iniciación o cuando un ser solar desciende para transmitirlo a un ser humano destinado para servir de instrumento de la evolución. Para tal hombre, el sol resuena y las armonías de las esferas se tornan perceptibles. Superior al éter del sonido está el éter de la vida. Al igual que el mero sonido se basa en el verbo como contenido superior anímico, así también el éter de la vida se relaciona con el sentido, con el verbo que en la tardía cultura persa se llamaba honover y que Juan el Evangelista ha llamado el logos, el sonido espiritual inherente al ser solar. En los primeros tiempos de la evolución post-Atlante, Zoroastro fue uno de los inspirados que no se quedaban sordos, por decirlo así, frente al sonar y hablar del sol y de sus entidades, y no es meramente un mito, sino una verdad absoluta el que Zoroastro recibió del verbo solar su enseñanza. Las grandiosas y majestuosas enseñanzas que Zoroastro ha dado a sus discípulos las podemos describir de la siguiente manera. A través de él, como instrumento, resonaba el sonido y el sentido del verbo solar mismo. De ahí se explica que la leyenda persa habla del verbo solar que se transmite por la boca de Zoroastro, el verbo misterioso que se halla detrás de la existencia solar. Esa leyenda, al referirse al cuerpo astral del sol, habla de Ahura Mazdao, o también del verbo solar, al que en la versión griega se le llama el logos. En aquellos tiempos antiguos, incluso una personalidad tan alta como Zoroastro no poseía una iniciación tan elevada como para acoger conscientemente lo que entonces se transmitía al hombre, sino que en su alma se manifestaba en cierto sentido un mundo superior al que ella aún no había ascendido. Zoroastro fue capaz de dar la enseñanza de Ahura Mazdao porque a él se le revelaba el aura del sol y porque en él resonaba la entidad espiritual de Ahura Mazdao, el verbo solar, la aura magna, la luz cósmica. Cuando el dios solar aún no vivía entre los hombres de la tierra, él se anunciaba a través de su corporalidad exterior, el sol mismo, mientras que el verbo solar fue más bien lo anterior. Por ello, Zoroastro decía a sus discípulos: debéis tener presente que detrás de la luz solar física existe una luz espiritual. Como detrás del hombre físico es astral, así también la aura magna detrás del sol, y el sol físico es, en cierto sentido, el cuerpo luz de un ser que a su tiempo descenderá a la tierra. En este cuerpo luz se halla lo anterior anímico, que por la visión clarividente se hace perceptible. Como por el sonido se expresa lo anímico que le es inherente, así también por el aura solar se transmite el verbo solar, el sol logos. Esto lo encontramos como en la fuente primitiva en el antiguo Zoroastro, como sabiduría profética con respecto al advenimiento del aura del verbo solar. Muchas gracias, vale, ahí está bien. Listo. Bueno, muy bien, no sé si Uy, no, tengan Santi, mucha cosa. alguna, bueno, si tienen alguna pregunta, pues bienvenida.
comentario también, objeción también puede ser, si quieren. Todo es válido. Ahí dice que va a descender del sol, ¿cómo es? Algo así como fue, el Sí, sí, cuerpo sí. luz, un ser. Así lo dijo tal cual Zoroastro. Estaba hablando proféticamente de Cristo. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario adicional o Uy, continuamos. Santi, es que hubo tanta cosa ahí, espérate. Ah, bueno, como quieran. Mm, Ustedes son los que mandan. Yo solo soy un simple servidor. espérate. Pero cuando él dice que desciende del sol, a través del sol y el sol físico, en cierto sentido, el cuerpo luz de un ser, Sí, está bien. O sea, digamos, a semejanza de nosotros, los humanos, lo que es perceptible físicamente es nuestro cuerpo físico, ¿no? Sí. Pero tenemos un cuerpo etérico, un cuerpo astral. No visibles, no perceptibles, solamente para el ojo del iniciado que sí los puede ver. Asimismo, todos los astros, como las estrellas, nuestro Sol, es la parte física, con lo que se ve. Más exactamente, dice Steiner, que la parte más, digamos, perceptible, hablando físicamente, el cuerpo de ese gran ser solar, es la luz que emite la estrella, el Sol, ¿no? Entonces, así como está la parte visible, digámoslo así, entre comillas visible, que es la luz que emite la estrella del Sol, también allá hay más cosas. Hay también algo etérico, hay jerarquías allí que no son visibles. Y el aura del Sol, también hay algo allí. No es visible, por supuesto. O sea, además de la luz solar que científicamente está aceptado, que nos llega del Sol acá a la Tierra, así también hay otras cosas que nos llegan. Entonces eso es lo interesante. Fíjese que esta idea, esta concepción de que no solamente lo visible, que es como lo más burdo, que se puede percibir en un cuerpo celeste, en este caso el Sol, ya científicamente James Lovelock lo hace, digamos, posible en los cuerpos celestes como planetas. Y indirectamente, no lo puedo decir directamente, pero sí indirectamente se da a entender en el ejemplo de la Tierra, Gaia, que la Tierra no solamente es esta parte física que uno ve, hay algo más, algo vital que hace posible muchas cosas en la Tierra. O sea que esta idea de ver o suponer que un cuerpo celeste es algo más que lo material, ya con James Lovelock se puede científicamente escalar, ¿no? Sin problema. Muy bien, Pri, no sé si tienes algún comentario adicional. Sí, y también pues para adicionar, por ejemplo, los estudios de Rupert Sheldrake respecto a los campos morfogenéticos, allí él da a entender pues que los campos morfogenéticos generan como esa memoria colectiva, ¿no? Que con el experimento del mono 100 y demás, pero también desde el punto de vista, por decirlo así, antroposófico, se puede demostrar que realmente está hablando del cuerpo etérico porque el cuerpo etérico en la antroposofía tiene que estar, o sea, estar directamente relacionado con la memoria. Entonces, así como James Lovelock, también Rupert Sheldrake lo dice de una forma como indirecta, ¿no? Es muy interesante. Sí, muy buen aporte, Pri, muchas gracias. Entonces ya tenemos el ejemplo de dos científicos modernos, donde prácticamente, digo, no se puede decir directamente, pero sí indirectamente dan a entender que hay algo más allá en los mismos planetas que se puede, presenciar más allá de lo material. Entonces es muy interesante. No sé si alguien más quiere comentar algo, agregar algo, o tiene alguna pregunta, o continuamos.
Continuemos. Vale, muy bien. Entonces continúo. De época en época, los misterios transmitían esta profecía de la venida del Sol Logos, del Verbo solar, profecía que siempre se mantuvo como la gran esperanza de los que dentro de la evolución de la humanidad aspiraban a lo espiritual superior. Y los iniciados del Sol que se unieron con la Tierra, y que en verdad eran los enviados del Verbo solar, del espíritu de la luz solar, del aura del Sol, pudieron dar las respectivas enseñanzas cada vez más exactas. Esto fue la característica de uno de los aspectos de la tradición de los misterios. Por otra parte, el hombre debió aprender y también a practicar el ascender hacia lo espiritual que desciende a la tierra. Pero en la época precristiana no se consideraba posible que el hombre, como débil e individuo, pudiese llegar al grado de desarrollo necesario para unirse con el supremo ser solar, el Cristo. Es por esta razón que el Evangelio relata que en cierto modo hubo de recurrir a toda la sustancia del pueblo hebreo con el fin de alcanzar la naturaleza de semejante hombre. Además, en el Evangelio de Lucas se describe que a través de 77 escalones se acrisoló lo más selecto de lo que puede haber en un hombre terrestre, con el fin de preparar el cuerpo para el Ser Supremo que debió descender a la tierra. Empero hay que tener presente que, por su grado de desarrollo, los hombres que recibieron las enseñanzas en los misterios no poseían la capacidad de apropiarse de todo cuanto la humanidad, o bien el individuo, puede alcanzar en su evolución. Debido a ello, los que en los misterios antiguos se preparaban para alcanzar la iniciación, se dividieron en clases según las distintas maneras de acercarse al conocimiento. A uno se le enseñaba de un modo particular cómo el hombre debe vivir y desarrollarse exteriormente, con el fin de convertirse en instrumento apropiado, es decir, de servir de templo para el ser solar. A otro más bien se le indicaba lo que el alma, silenciosamente, debe desarrollar en sí mismo para llegar a comprender y a sentir lo que es el espíritu solar. Hay que imaginarse que ciertos discípulos en los misterios debían desarrollar de una manera bien definida su vida exterior y desde la primera infancia se cuidaba el desarrollo de su cuerpo, de tal manera que finalmente pudiesen llegar a ser portadores o templo del espíritu solar. Así fue en los tiempos antiguos e incluso así en nuestros tiempos, si bien dentro de la concepción materialista no se lo nota. Supongamos que se acerque el momento en que un ser superior ha de descender de esferas espirituales para dar a la evolución un nuevo impulso. Es la tarea de los iniciados de los misterios aguardar tal momento, pues ellos son llamados a leer los signos de cada época. Con quietud y abnegación habían esperado el momento en que un Dios debió descender de las alturas celestes para impulsar la evolución de la humanidad. Pero también es tarea de los iniciados observar la humanidad del mundo exterior para ver si puede hallarse una personalidad apta para acoger en sí misma tal entidad. Y si en tal caso se trata de un ser espiritual particularmente alto, es preciso que desde la primera infancia se cuide el desarrollo de la persona determinada para servirle de templo. Esto se hace realmente sin que nadie se dé cuenta de ello. Pero después, en la biografía de esos hombres se notan ciertas regularidades las que, a pesar de condiciones exteriores diferentes, evidencian determinadas similitudes. Efectivamente, en el curso de la evolución encuéntranse entidades que hasta en la biografía exterior presentan cierta analogía, e incluso los investigadores modernos se han dado cuenta de ello. En manuales comunes, aunque no los más profundos, hállanse cuadros concernientes a similitudes en las biografías de tales personalidades. Son cuadros que se refieren a biografías, como por ejemplo de Gilgamesh en la antigua Babilonia, de Moisés, de Jesús, San Pablo, etc. Para el pensamiento materialista, las similitudes resultan realmente asombrosas. Naturalmente, tales científicos llegan a la conclusión de que los respectivos mitos han sido copiados unos de otros. O sea que el autor de la biografía de Jesús habría copiado la de Gilgamesh, y que la de Moisés no sería sino la modificación de una antigua epopeya. Finalmente se llega a la conclusión de que jamás han existido como personas físicas ni Moisés, ni Jesús, ni San Pablo. Hasta tales extremos llega actualmente la ciencia en su interpretación materialista de las cosas. Empero la similitud de las biografías se explica simplemente por el hecho de que semejantes hombres
quienes deben acoger en sí mismos a un ser divino, son guiados desde la infancia, y no hemos de extrañarnos de ello si comprendemos lo más profundo de la evolución de la humanidad y del mundo. Bueno, dejemos hasta allí. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Está todo claro, veo a todos en silencio, entonces eso es bueno también, ¿no? Ay, Santi, yo recién estoy con lo del sol todavía. Bueno, Yo entonces estaba atrás. eso es Estoy señal, trabajando con el impacto del átomo, con no sé qué, tratando de entender eso. eso es señal de que ya es hora de parar la sesión de hoy. Sí, para mí. No, no, está Paremos bien, ahí. eso está bien y que tengamos una duda y que no sea, es evidente para cualquier cosa nueva que uno va a estudiar, no es fácil. Si uno quiere estudiar chino, uno en la primera leída ya no sale hablando chino, ¿no? Ni más faltaba. O si quiere estudiar, digamos, física cuántica y si uno no tiene ni idea de física y menos de cuántica, que en la primera leída uno ya sepa todo, ¿no? No, eso es poco a poco, ¿no? Así se espera lo mismo de esta ciencia, de la ciencia espiritual, que sea poco a poco, ¿no? Y que la comprensión no sea inmediata, ¿no? Ni que uno fuera un Albert Einstein o un... Pues yo aspiro que ahora que esté durmiendo algo se conecte allá. ¿Cómo es que uno siga aprendiendo mientras duerme? Ah, Algo así. sí, sí, claro, uno sigue aprendiendo. Que las jerarquías espirituales se apiaden y Sí, sí, pero no es suficiente, o sea, se apiadan, pero uno luego en estado de vigilia, o sea, despierto, uno tiene que seguir, si no, no sirve. Es más o menos como cuando el estudiante que no ha estudiado nada se apiada del Espíritu Santo y le reza para que saque 5 en el examen. y No se es acuesta suficiente. encima del cuaderno a ver Sí, si sí, sí, algo le entra ya. sí, no es suficiente. Hay que estudiar y uno pedir ayuda, eso sí es lo correcto. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Una feliz noche. Muchas gracias. Santi, muchas gracias. Feliz Gracias, noche. feliz Chao. noche. Muchas Gracias, chao, gracias. chao. Gracias, Bueno, chao. feliz noche para todos. Muy feliz noche. Feliz noche, muchas Igualmente. Chao, gracias. chao. Bueno.